Dediquemos hoy un tiempo para compartir juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El diseño de Dios. Como dice el título de hoy, ¿quién diseñó todo el universo? ¿Y esta tierra? ¿Quién diseñó el Evangelio? ¿Quién diseñó la salvación? Dios diseñó el plano de todo el universo, el plano de nuestra vida, nuestra salvación y el plano de la Iglesia de Dios. ¿Cuándo hizo todo esto? Dios conoce el final desde el principio y nos conduce a la salvación paso a paso. Cuando pensamos en el camino del desierto, Dios diseñó todo el proceso de sacar a los israelitas de Egipto, derrotar a los cananeos y darles la tierra de Canaán. Cuando los israelitas pensaban, ¿cómo cruzaremos el Mar Rojo? Mientras el ejército del faraón perseguía a los israelitas en carros, algunos decían, estamos muertos. Y se quejaron contra Dios, que los sacó de Egipto, y culparon a Moisés. Sin embargo, incluso en un momento tan crítico, los que perseveraron con fe firme, pensando, Dios tiene un plan, pudieron ver la asombrosa obra que se estaba realizando. Hoy, mientras recorremos el camino de la fe, debemos comprender que Dios es el arquitecto de toda la obra de la salvación y de la historia del universo. ¿Por qué Dios permitió que nuestra iglesia rindiera culto en un lugar como el aposento alto de Marcos y que en el pasado fuera criticada por mucha gente por la apariencia externa de nuestra iglesia? Todo el universo le pertenece a Dios. Así que desde la época de la iglesia primitiva, Él podría haber permitido templos espléndidos, ¿no? ¿Quién diseñó todos estos procesos? Llegamos a saber que Dios los diseñó así para nuestra salvación. A través de nuestra vida espiritual y los esfuerzos que hacemos en esta tierra, Dios nos hace dar todos estos pasos para que podamos llegar a ser el real sacerdocio en el cielo. Podemos preguntarnos, justo en este momento, ¿por qué Dios diseñó este proceso? En este momento, ¿por qué Dios requiere esta medida de fe? Si nos fijamos bien, Dios nos ha conducido y guiado para que podamos entrar en el eterno reino de los cielos. ¿Creen que el Evangelio de Dios no puede cumplirse si no predicamos en Samaria y hasta lo último de la tierra? En Salmos capítulo 19, Dios ya dijo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. También en Mateo capítulo 24, Dios dijo, este Evangelio será predicado a todas las naciones. Es decir, Dios ya ha diseñado el Evangelio. ¿Se puede cambiar el diseño de Dios con el poder humano? Si pueden cambiarlo con su propio poder, al menos deben poder detener la rotación de la Tierra. ¿Hay alguien capaz de hacer eso? Aunque Albert Einstein resucitara, no podría hacerlo. ¿Quién realiza esta obra? La Tierra rota y se traslada, y está inclinada a 23,5 grados. Se sitúa a una distancia adecuada del Sol. Dios creó un satélite llamado Luna, que gira alrededor de la Tierra, causando las mareas. Nuestro Padre y nuestra Madre grandiosos crearon todas estas cosas.
Así pues, ¿no deberían los hijos de Dios ser tratados con el máximo respeto por parte de toda la humanidad de esta tierra? En cambio, sorprendentemente, Dios hizo que sus hijos fueran tratados con poca consideración en esta tierra. ¿No está escrito en la Biblia? Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Quién diseñó esto? Son el diseño y los planes de Dios, para que nos arrepintamos plenamente de todos nuestros pecados en la tierra, de modo que podamos convertirnos en un real sacerdocio cuando regresemos al eterno reino de los cielos. Aunque Dios puede hacer todas las cosas, nos dice, no deben hacer esto, deben hacer aquello. ¿Por qué? Hay innumerables iglesias en esta tierra como la arena del mar. Hay muchos eruditos bíblicos que dicen conocer la Biblia, pensando, yo soy el mejor. Sin embargo, Dios no les confió el Evangelio. Eligió como sus discípulos a personas como Pedro, que se ganaba la vida pescando en el mar de Galilea, y les encomendó predicar el gran Evangelio que abunda por todo el universo. El hombre no puede predecir la obra de Dios. Dios tiene una sabiduría que nunca podríamos imaginar. Cuando vemos esto, debemos dar gracias, alabanza y gloria al Padre y a la Madre, porque nos hemos encontrado con ellos en esta tierra y estamos participando en el diseño de su salvación. ¿Quién en el mundo asiste a la iglesia que Dios ha establecido? ¿Quién en el mundo está aprendiendo y poniendo en práctica las enseñanzas que Dios mismo enseñó? No nos conocemos mucho. No sabemos mucho de Dios. Con gran poder y autoridad, reina sobre el universo y opera la salvación según su plan. ¿Quién hizo el diseño para nuestra salvación y el diseño para el momento de la aparición de la Madre Celestial? Está escrito en Mateo capítulo 24. Este evangelio será predicado a todas las naciones. Dios ha estado prediciendo este plan incluso desde hace 2000 años. Y según Salmos capítulo 19, incluso desde los tiempos del Antiguo Testamento, Él ha estado prediciendo este plan. ¿No es así? Dios ha decidido que esta obra sea cumplida por los miembros de la Iglesia de Dios en la época en que las personas serán bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos cambiar nada del diseño de Dios. Si decimos, la voluntad de Dios es así, pero yo creo que mi voluntad es mejor, hagámoslo a mi manera, entonces la obra de la salvación nunca se cumplirá. Así pues, ¿no es necesario tener fe en Dios? Dios ya había diseñado que su pueblo nacería cuando Sión fuera reconstruida en este tiempo. ¿No es asombroso que estemos llamados a participar en el plan de Dios? En nuestra galaxia hay 200.000 millones de estrellas creadas por Dios. Algunas estrellas son más grandes que la Tierra. La Tierra no es una estrella grande. Sin embargo, en esta Tierra, algunos parecen tener un gran poder o un estatus elevado, y algunos lugares parecen asombrosos e increíbles. Pero, hermanos, aparte del Padre y la Madre, las personas más grandes de esta Tierra son los hijos de Dios que estamos presentes aquí. Los más grandes de la Tierra están aquí reunidos. Sin embargo, como Satanás sabe que nunca podrá recibir la salvación,
siempre les quita el poder espiritual a los hijos de Dios. Intenta quitarles la esperanza en el cielo y les muestra el esplendor del mundo. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, después de ayunar durante 40 días, esta fue una de las estrategias de Satanás. Mostrándole toda la gloria del mundo, dijo: todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Aunque parezca grande a los ojos de la gente de esta tierra, en el universo, la tierra es aún menos que la arena esparcida en la orilla del mar. De acuerdo con el diseño de la salvación de Dios, cuando Josué marchó alrededor de Jericó 7 veces en el 7º día y gritó, la ciudad de Jericó cayó tal como Dios lo había planeado. Josué no hizo nada según su propia voluntad. Como sabía que nuestro Dios es el que controla las numerosas estrellas del cielo, actuó según el plan de Dios. Era el diseño de la victoria sobre Jericó y el plan de la salvación. Dios dijo: marchad alrededor de la ciudad una vez cada día, y así lo hicieron. Dios dijo: en el 7º día marchad alrededor de la ciudad 7 veces, y así lo hicieron. Dios dijo: gritad todo el pueblo fuerte, entonces tendréis la victoria. ¿Y no llegó la victoria a Israel tal como Él dijo? En esta época, solo hay una iglesia en la tierra que se mueve según el plan de la salvación de Dios. ¿Cuál es? Es la iglesia de Dios. ¿Acaso la iglesia de Dios no fue establecida por Jesús, a quien todos admiran? ¿No es la iglesia a la que asistieron Pedro y Juan, los discípulos de Jesús, y también el apóstol Pablo? Ahora estamos en esa iglesia. Dios no permitió que nadie en el mundo se uniera a esta iglesia, sino que Dios la creó como un mundo para sus hijos. Cada vez que pienso en el plan de Dios, es realmente asombroso. La iglesia no está dirigida por la vanidad o la pretenciosidad, sino por el poder de Dios. Ahora, muchos miembros han venido a Sion para buscar la verdad, tan rápido que no nos hemos dado cuenta. ¿Se estableció una iglesia en Alaska porque ustedes fueron a Alaska para predicar el Evangelio? No. Fue Dios quien la estableció. Por favor, que levante la mano si alguien ha ido a Sertung, en el Himalaya, y ha predicado allí. Aunque aquí no hay nadie que haya ido a esos lugares, la iglesia está en todo el mundo ahora. Hermanos, nunca olvidemos que Dios estableció la iglesia y la está operando de acuerdo a su diseño. Solo nos apoyamos en este gran proyecto que Dios planeó y diseñó. Pero Dios nos bendice y nos dice: habéis trabajado muy duro. ¿No es esto el Evangelio? Dios conoce el final desde el principio y lo ha diseñado todo. Él impide que todos los malvados entren en Sion. Veamos cada proceso del diseño de Dios a través de Isaías capítulo 46. Capítulo 46, versículo 10. En el capítulo 46, versículo 10 dice: que anunció lo por venir ¿desde cuándo? Desde el principio. Antes de la creación de la tierra, Dios ya dio a conocer todo. Dios ya nos lo ha dicho todo. Si el plan de Dios no estuviera diseñado, ¿podría dárnoslo a conocer de antemano? El diseño ya está terminado desde el principio. Cuando creó la tierra, no solo hizo el cielo, el mar y la tierra, sino que también hizo todos los planes y el diseño para nuestra salvación al mismo tiempo.
que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. ¿Desde cuándo? Desde la antigüedad. Él ya ha revelado incluso lo que aún está por venir. Que digo, mi consejo permanecerá y haré, sin duda, todo lo que quiero. ¿Hay algo que Dios haya dicho y no haya cumplido? Nada. Todo se cumplirá sin falta. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y... ¿qué más? También lo haré. Dios llevará a cabo lo que ha dicho y hará ciertamente lo que ha pensado. El plan perfecto para la salvación ya ha sido establecido según la voluntad de Dios desde el principio. Vivimos en la época en la que Dios ha establecido su plan y hemos recibido a la Madre Celestial. ¿No recibimos también la preciosa bendición de seguir la voz del Padre y de la Madre para entrar en la verdad? Hermanos y hermanas de Sion, ¿han visto todos la profundidad del diseño de Dios? Cuando vayamos al reino de los cielos, Dios nos hará el real sacerdocio. ¿Qué tipo de vida planeó para nosotros en el reino de los cielos? Dios ha preparado para sus hijos las bendiciones de la vida eterna, que nunca podrán compararse con la vida en esta tierra. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, sino alegría, felicidad y deleite desbordantes cada día. Para recibir una vida así, pasamos por cada proceso mientras vivimos en dificultades llenas de altibajos. Cuando piensen, es demasiado difícil, oren con diligencia. ¿Dónde está el plan que Dios ha preparado para mi salvación? Por favor, ayúdeme a aguantar hasta el final y a superar esta dificultad para que pueda disfrutar de la vida eterna y de las bendiciones en el eterno reino de los cielos, yendo de la mano del Padre y de la Madre. Si oramos con fervor cada día y seguimos adelante, la vida como hoy nunca será vista en tragedia. ¿No dijo Dios que al cabo de poco tiempo será nuestro ese mundo increíble de cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre que Dios ha preparado para nosotros? Debemos tener fe en su promesa y seguir adelante. En Hebreos capítulo 11, ¿cómo considera la vida en este mundo una persona que tiene esa fe? Admitieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hermanos, si visitan un país extranjero, ¿pueden vivir allí para siempre? Pueden quedarse un cierto tiempo, pero tendrán que volver pronto. El lugar donde podemos quedarnos para siempre es nuestra patria. Por eso nunca debemos estar tan absortos en nuestra vida en esta tierra y cometer la necedad de renunciar al reino de los cielos. Veamos algunos ejemplos de las cosas que Dios ha diseñado, ya que Él conoce el fin desde el principio. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Dios diseñó el arca, y Noé hizo todo según el diseño de Dios. Versículo 19.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora estamos en la misma situación que Noé. Dios ya ha preparado el diseño de la salvación. Y Él nos dice, guardad el nuevo pacto, predicad el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Id a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Hacer así discípulos. Nos lo explicó detalladamente, uno por uno. Al seguir sus instrucciones, se establecieron iglesias en Norteamérica, en Sudamérica, en Oceanía, en Europa, en Asia y en África. Si no seguimos todo tal y como Dios ha planeado, ni la más pequeña jota ni tilde de esta obra pueden suceder. Esta obra está ocurriendo en nuestra iglesia ahora. Para salvarnos, Dios restauró el día de reposo, las 7 fiestas de 3 tiempos y todas las leyes pisoteadas que han sido destruidas y abolidas. Él preparó los cimientos de la gloriosa verdad para que todos podamos regresar a Sión. En esta época, Dios dio a conocer a la Madre Celestial a sus hijos para que puedan predicar la gloria de Jerusalén a todo el mundo. ¿No lo había diseñado ya Dios de esta manera? Desde una perspectiva humana, el arca puede parecer estar mal diseñada. Es un barco que flota en el agua. ¿No debería tener una fuerza motriz? Debe tener un remo, un timón o un mástil. Nada de eso fue diseñado. En los tiempos de Noé, ¿tenían motores como los de hoy? En aquella época no existía tal cosa. Entonces, ¿por qué Dios diseñó una nave como esta? Si Noé no entendía la voluntad de Dios y le hacía esta pregunta, ¿podría salvarse? Se podría pensar que no hay forma de mover la nave a la izquierda o a la derecha, aunque esté a punto de chocar contra un muro. Sin embargo, Dios hizo este barco y le permitió viajar con seguridad hasta la cima del monte Ararat, utilizando viento, olas y agua. Del mismo modo, Dios hizo el diseño de la salvación y lo está llevando a cabo en cada época. Así, cuando Dios dice, predicad el Evangelio con diligencia, debemos predicar con diligencia. Cuando Dios dice, reuníos y adorad en este día, debemos reunirnos y adorar juntos. Dios diseñó el 7º día, pero si adoramos el primer día, entonces no estamos siguiendo el diseño de Dios, ¿verdad? Si esto sucede, sin duda, habrá un gran fallo en el asunto de la salvación. Por eso Dios nos ordenó que no añadiéramos ni quitáramos nada de su palabra, sino que siguiéramos su dirección. De ahí viene la palabra, obedecer es mejor que hacer sacrificios, ¿verdad? Dios ve la escala grande mientras nosotros solo vemos la escala pequeña. Dios conoce el final desde el principio, mientras nosotros solo pensamos en lo que tenemos delante. Si nos damos cuenta y comprendemos la gran providencia de Dios, podremos encontrarnos en el reino de los cielos. De lo contrario, ocurrirá lo mismo que durante la vida de los 40 años en el desierto. Aunque hayamos visto a alguien hace 10 días, es posible que no lo volvamos a ver jamás. ¿No es este el resultado de no leer correctamente el diseño de salvación de Dios? Veamos el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. En Josué, capítulo 6, versículo 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira,
yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. El diseño de Dios ya se había cumplido de esta manera. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Como siguieron el diseño de Dios para la victoria de Jericó, definitivamente ganaron la batalla. ¿Cuál es el diseño de Dios para el Evangelio? Dios diseñó el Evangelio para ser proclamado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si predicamos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, según la voluntad de Dios, seguramente llegaremos a ser personas más grandes que Josué o Noé, que construyó el arca en el reino de los cielos. Los que llevan a cabo la obra de Dios son las personas más grandes. ¿Quién es el más grande de este mundo? ¿No son los más grandes los miembros de la familia de Sion de todo el mundo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida? Todos estamos dentro del ámbito del diseño de la salvación de Dios. Dios nos ha dado sabiduría cuando oramos con fervor y confiamos en Dios. Cuando esta persona hace una pequeña pieza, los demás crean otra. Cuando se unen entre sí, entonces sale todo a la luz. Dios ha planeado pequeñas piezas para cada uno de nosotros. Es absolutamente imposible que una persona se levante y lo haga todo por sí sola. Debemos unirnos todos. Veamos un versículo más en Salmos capítulo 19. Volvamos a Salmos capítulo 19. En Salmos capítulo 19, versículo 1 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Según la Biblia está escrito en toda la tierra, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Su voz y sus palabras llegarán hasta el extremo del mundo. ¿Quién diseñó esto? No lo hace alguien que tiene un buen plan. Veamos también el diseño de salvación dado por Jesús en Mateo capítulo 24. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde será predicado este evangelio? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hermanos, nuestro Dios diseñó este plan en Mateo capítulo 24, ¿no es así? Habló de este diseño hace 2000 años y también en el libro de Salmos. Además, dejó su último mensaje en la tierra. Ya no hay nada más. Todo lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio con diligencia. Mientras somos testigos de sus planes, el Evangelio es verdaderamente predicado ampliamente en Samaria y hasta lo último de la tierra. La última vez, también les pedí que recordaran esta palabra cuando se enfrenten a dificultades y problemas a su alrededor. Cuando ponen un puñado de sal en un vaso de agua, ¿a qué sabe?
Si se pone la misma cantidad de sal en un gran lago, ¿qué sabor tendría? Es el mismo puñado de sal. Todas las familias se enfrentan a dificultades y situaciones críticas. Cuando nuestros vasos son solo del tamaño de una taza, queda al descubierto. Nos sentimos duros, tenemos conflictos, sin saber qué hacer. Sin embargo, ¿afecta al sabor del agua si se introduce en un gran lago? No. Según la lección de la Madre, ¿no nos dice que tengamos un corazón amplio como el mar? ¿No forma eso también parte del gran plan de la salvación de Dios para el último pueblo del cielo en los últimos días? Con este tipo de fe, debemos decir siempre, Dios es nuestro Padre y nuestra Madre, y nosotros somos la familia celestial. Pronto, volveremos a nuestro eterno hogar en el cielo. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que es temporal. Si tenemos este tipo de fe, podremos tener la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de Moisés y la fe de Josué, de quien leemos hoy. ¿No es así? ¿No se menciona en Hebreos capítulo 11 que tales personas tenían fe? No pongamos nuestro corazón en esta pequeña tierra, sino pensemos siempre en nuestro vasto y gran hogar espiritual, el reino de los cielos, pidiéndoles que nunca pierdan la confianza. Quisiera concluir este sermón. Muchas gracias.